Hola queridos cibernautas, hoy nuevamente quiero seguir con ustedes compartiendo algo más de los mitos y leyendas que se escuchan en la Amazonía peruana y mi experiencia vivida con estos mitos. Algunos habrán escuchado del famoso Tunche. En cada sector de la Amazonía tienen sus propios relatos sobre qué es, qué hace y cómo es. Pero lo común entre todos dicen que es un alma de un difunto, un fantasma de la selva que antes de morir recoge sus pasos por donde caminó. Unos dicen que cuando te encuentres con él puedes caer desmayado y botar espuma. Es por eso que dicen algunas personas que para andar de noche, ir al monte o a la pesca, hay que llevar tu tabaco, que eso aleja el tunche de la persona. Para mí no sé si sea así, si eso aleja al tunche o al revés, hace al hombre fuerte el olor del tabaco y te hace capaz de resistir el miedo. Como también otros dicen que es bueno morder el acero, la hebilla del correo o el machete. Algunos que se han topado con este fantasma en el camino, que en su mayoría es gente que sale de noche a pescar, a chapanear o por otros motivos fuera de casa, cuentan que les ha hablado en su sueño diciendo qué hacen en la oscuridad de la noche, que ese lugar es para ellos y el día es para ustedes. Quienes lo han vivido este momento, sea escuchándolo o visto, dice que da un silbido que literalmente suena algo así. También vale recalcar que en la selva existe un ave que silba de forma similar, lo llaman el fin-fin. Suena así. Y que también muchas personas ajenas a la Amazonía lo confunden con el tunche. Bueno, ahora pasaré a compartirles mi experiencia con este famoso tunche. Como les decía, he crecido escuchando leyendas que mis abuelos habían vivido y lo contaban de generación en generación. Yo acostumbrado a oírlo, pero a la vez incrédulo. Así fue que cuando tenía 20 años, en el año 1988, junto a unos tíos nos fuimos a unas chacras que tenían por la zona de Sion, en un lugar muy poco conocido que se encuentra en la región San Martín y que solo se podía llegar por el río. Bueno, me animaron a ir por esa zona. Para mí era más una aventura. Se tenía que llegar a ese lugar navegando por casi 5 horas, dependiendo del río, si estaba grande o chico. En el viaje lo primero que me asombró fue cruzar el famoso mal paso de Cayumba, una zona muy conocida en ese sector, que se encontraba en el río Guallaga. El río Guallaga en ciertas partes tú encontrabas un ancho casi de 500 a 600 metros de longitud, pero en ese lugar era casi 40 metros lineales aproximados. Había todo un fuerte caudal, una fuerte energía de todo el río que llegaba y se estrechaba en esa zona. Había muchas rocas grandes que ocasionaban grandes olas y remolinos que en algunas veces hundieron embarcaciones. Así que después de horas de navegar por el río, llegamos a este lugar con mis tíos, al sector llamado Piedras Picota. Desembarcamos en el puerto y fuimos a la choza de un tío que vivía cerca al puerto. En esa zona solo habían 2 chocitas. Después no había nadie más. Creo que el más cercano era la otra casa de mi tío a donde teníamos que ir. Otra cosa también que me impresionó fue la majestuosidad de esa zona. En aquella vez era tierra casi vírgenes, despobladas, mucha vegetación, selva llena de grandes árboles, caminos que se perdían entre la vegetación por los árboles grandes que eran y ocasionaban sombras.
que al caminar a la luz del día solo se podía andar hasta las 5 de la tarde. Después ya era oscuro y daba miedo caminar en ese monte. Así que ese día llegamos y después de compartir un refresco en la choza de este tío, salimos rumbo a la otra casita donde debíamos llegar para vivir estos días. Las chozas allí eran construidas de material del monte, con palos, y el techo era de hojas del monte, chapaja, una hoja similar a la hoja de una palmera. Bueno, teníamos que caminar desde la orilla del río, por lo menos 2 horas de caminata, y subir a una montaña, donde él tenía allí su casita. Cuando llegamos me asombró ver esa chocita. Estaba sola en el pleno de una montaña y alrededor de la casa era la chacra de mis tíos. Era de mucha plantación, pero árboles bajos, arbustos, o sea, podía ver todo lo que había alrededor tuyo y lo que pasaba. La casita tenía un techo para protegerte del sol y de la lluvia. Tenía una especie de cama o tarima apoyada sobre unas maderas, una especie de mosquitero que debía protegerte de los insectos y zancudos por las noches. Pero eso no me impresionó. Lo que me llamó la atención fue que la casa no tenía paredes. Solo estaba protegido por el techo y el mosquitero. Entiendo que quizás sería por la calor. Así pasaron los días, acostumbrándome al lugar donde dormía, a los espacios donde uno se movía, a los ruidos extraños del monte. A partir de las 5 de la tarde se escuchaba ruidos extraños como golpes que hacían a alguna madera. Preguntaba a mis tíos, ¿qué suena, tío? Y ellos me respondían haciendo otras preguntas, cambiando la conversación. Ronald, ¿qué te gusta de aquí? También, como por ejemplo, los nuevos ruidos de aves que no conocía. El lugar donde tenía que irse a bañar, ¿se imaginan? Era en una quebrada, en la parte baja de la montaña, y se tenía que ir temprano y bañarse rápido, porque la oscuridad nos ganaba. ¿Y quién se quería quedarse en ese lugar tan oscuro? En aquel lugar nos íbamos a quedar 15 días o máximo un mes. Así que cuando se agotaban los alimentos, teníamos que ir al caserío más cercano a nosotros a buscar víveres. Así fue que llegó el día que teníamos que ir a comprar. Recuerdo bien, fue un sábado, y partimos después del almuerzo, por un bosque lleno de arbustos y árboles grandes, cruzando quebradas de aguas oscuras que daban miedo meter el pie, por no ver dónde pisar o qué pudiera haber allí. En esa zona abundaba el jergón, una víbora venenosa que podía matarte en una hora si te mordía. Tarántulas del tamaño del puño de un adulto. Qué miedo daba andar por allí. Después de caminar casi una hora, al llegar a ese caserío, mis tíos se dieron cuenta que no debía haber ido con ellos, porque esa zona estaba controlada en aquellos tiempos por el terrorismo que agobiaba a nuestros pueblos, y controlaban a todos los que llegaban por el puerto. Claro, nosotros vinimos caminando por el monte, o sea, no tuvimos ese control, pero igual entrar allí era muy peligroso para mí. Así que en la siguiente salida al caserío decidieron que me quede solo en la chacra. Eso significaba quedarme 24 horas aproximado solo en el monte. Nunca había estado solo en un monte muy peligroso, no solo de hombres, sino también de cosas extrañas. Yo pedí a mis tíos irme con ellos. Tío, yo no quiero quedarme, quiero ir con ustedes. No quisieron y me dijeron, no, Ronald, tú no puedes ir, es peligroso para ti. Así que me dejaron acompañado de una pequeña radio, una lámpara y una escopeta de caza. Yo había dormido en esos días de esa oscuridad, pero estaba siempre con mis tíos. Antes de acostarnos, nos podíamos hablar, a contar chistes, a escuchar música y a platicar. Pero ese día no había con quién hablar. En esos días yo ya había escuchado el silbido del tunche, pero muy lejos de la casa, por la quebrada. Quedarme solo esa noche ya era para mí un espanto. Bueno, ellos partieron el sábado después del almuerzo,
y me quedé solo. Así que ya se imaginarán. Llegó la noche, prendí la lámpara bien encendida, prendí la radio bien fuerte. No comí esa noche de miedo, no tuve hambre, solo quería meterme a la cama. Y lo hice. Y aproximadamente a las 7:30 de la noche, era una noche oscura, no había luna llena. Escuché que por la quebrada abajo a este bendito Tunche. En principio me imaginé, como siempre, de allí no pasa, no se acercará a la casa, como eran todos estos días. No fue así. Esa noche comenzó a silbar más cerca de la casa, como subiendo a la montaña, con dirección a la choza donde yo estaba. No se imagina mi cuerpo, asustado, con piel de gallina, me metí a la cama con escopeta, como amiga que me acompañaba, cubierto por mosquitero como defensor de mi vida. Cada vez escuchaba ese silbido más cerca. Mi cuerpo seguía experimentando tensiones musculares, mucho miedo, hasta que llegué a sentirlo detrás mío. El silbido ya no era el mismo, era un ruido muy tenebroso, parecía salir de un tinajón de barro muy grande y muy profundo. Era un silbido muy feo. Mi cuerpo se ponía duro, el miedo me ganaba. Sentía mi cabeza estallar, yo tapado en la cama con los ojos cerrados. Lo único que en ese momento atiné a hacer fue jalar el gatillo de la escopeta. Creo eso fue el único movimiento que hice esa noche de terror. El sonido estruendo del disparo, el olor a pólvora me hizo reaccionar. El silbido había silenciado. El sonido de la selva había callado. Por un buen rato quedó en silencio. Esa noche fue la más larga de mi vida. No podía dormir. Claro, ¿cómo iba a dormir con esta experiencia tan cercana? Creo ya eran las 5 de la mañana. Ya se notaban los primeros rayos de la salida del sol. Allí tomé más confianza en querer dormir. Me quedé dormido y en mi sueño este Tunche bendito me hizo soñar que no debía quedarme solo por allí. Esa fue la noche del Tunche y yo. No aconsejo a nadie a quedarse solo en la selva. A muchos que les gusta ir a cazar solos, se van a dormir en el monte en busca de algún animal, y muchos también no retornan. Algo les pasa y ese es su final.